Estamos celebrando, queridos fieles, la Pascua del Señor. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses y nos dice: hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Saboread lo de arriba, no lo de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también apareceréis vosotros con Él en la gloria. Aleluya. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: pasado el sábado, al alborear el día primero de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y de pronto ocurrió un gran terremoto, pues el ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, rodó la losa y se sentó sobre ella. Era su aspecto como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Por miedo a él temblaron los guardias y quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotros, pues ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. Pues bien, no está aquí, ha resucitado, como lo dijo. Venid y ved el lugar donde estaba puesto el Señor. Y yendo con prisa, decid a sus discípulos que ha resucitado. Y aquí que se os adelanta en ir a Galilea, allí le veréis. Ya se los tenía predicho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Queridos fieles, se acabó la penitencia el día de hoy. Hemos estado 40 días acompañando a nuestro Señor Jesucristo en sus dolores, en su pasión y en su muerte. Y entonces, el día de hoy, entonces, estamos muy alegres por su gloriosa resurrección. Brota tanta alegría, queridos fieles, porque esta es la prueba que había puesto el Señor como la prueba entre todas las pruebas, los argumentos entre todos los argumentos. El que Jesucristo nuestro Señor haya enseñado una doctrina nueva, un mandamiento nuevo, unos preceptos que nos elevan por encima de la materia. Le preguntaban los judíos: ¿y tú con qué poder predicas? ¿Con qué poder cambias todas las cosas? ¿Con qué poder otorgas la vida eterna? ¿Tú por quién te tienes? ¿Qué dices de ti mismo? Y Jesucristo les dijo: destruyan este templo y lo reedificaré en 3 días. Él no se refería al templo de Jerusalén, se refería al mismo templo de su cuerpo, cuya figura era el templo de Jerusalén. Les daré la señal de Jonás, el cual estuvo dentro del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre, dentro del sepulcro. Entonces, para poder entender la felicidad de este día, la alegría de este día para todo buen cristiano, debemos de entender la razón de ella. Y por eso tenemos que regresarnos 2 días antes de llegar a este tercer día. El viernes, al momento de dejar nuestra Madre Dolorosa dentro del sepulcro a Jesucristo nuestro Señor, en ese sepulcro el cual tenía 2 salas, la primera donde se embalsamaba y la segunda sala donde se depositaban los restos mortuorios de las personas. Este sepulcro, que era de José de Arimatea y que muy piadosamente se lo había cedido a Jesucristo nuestro Señor, era un sepulcro nuevo, el cual estaba cavado en roca viva. No tenía entradas, no tenía salidas por ningún otro lado, más que por este de enfrente, que era una apertura en la roca, y estaba sellada por una gran piedra que no podía ser removida por una sola persona.
Además de esto, habían puesto el gobernador a instancias de Anás y Caifás muchos soldados, ahí algunos soldados para que resguardaran el sepulcro, sonriéndose los soldados por este inusitado mandato: custodiar a un muerto, cuidar a un muerto. Ellos estaban sonrientes ahí, contentos de alguna manera y también enojados de otra, porque tenían que cuidar algo inútil. Sin embargo, como Anás y Caifás, como Poncio Pilatos, como la Virgen Santísima, como todos los apóstoles, todos tenían puestos sus ojos, su corazón, sus sentimientos en ese sepulcro. Dirán ustedes, ¿por qué en un sepulcro? Porque Cristo lo había prometido. Esa era la prueba, el argumento, que si Él resucitaba de entre los muertos por su propio poder, entonces todo lo que Él dijo habría sido verdadero. Porque ¿quién resucita de entre los muertos? Nadie le va a ir a resucitar. Ni Lázaro, ni los apóstoles, ni Pedro, ni María Magdalena, nadie lo va a resucitar. Nadie tiene ese poder. Entonces vendrá un ángel. Tampoco tienen el poder de resucitar a los muertos. Vendrá entonces un serafín o un querubín. Por más poderosos y sabios que sean, no tienen el poder de resucitar a los muertos, de regresar la vida después de la muerte. Solo ese poder le corresponde a Dios. Jesucristo enseñó muchas cosas. Jesucristo puso algunos mandamientos. Jesucristo se puso por ejemplo y dijo que la confirmación de toda su doctrina sería como testimonio, como el testimonio. Prácticamente el único que tendría todo el valor probatorio de su divinidad, su propia resurrección. Entonces los apóstoles estaban miedosos. No va a resucitar, no tenían suficiente fe. Estaban tristes, estaban apesadumbrados. Se habían encerrado en el lugar donde se hizo la primera misa, en el cenáculo. Algunos de ellos se habían ido, todos tristes, todos atribulados, algunos para Emaús, otros para otras ciudades, porque todo se había acabado en Jerusalén. Habían matado al profeta, decían ellos. Habían matado a aquel que se decía hijo de Dios. Nosotros pensábamos que ahora iba a ser diferente, que había llegado el reino de Dios a nosotros. Torpes. Y sin embargo sus pensamientos y sentimientos estaban tristes en el sepulcro de Jesús. Había otra criatura hermosa que también su corazón y pensamientos estaban en el sepulcro de Jesús. Y esta era su Madre Santísima. Ella no tenía esperanza, ella sabía que su hijo había de resucitar. Ella, sede de la sabiduría, esposa del Espíritu Santo, la llena de gracia, tenía la plenitud de la sabiduría y sabía las Escrituras, las cuales decían que al tercer día había de resucitar. Y ella tenía su corazón puesto en ese sepulcro, esperando que temblara la tierra y saliera Cristo y lo pudiera volver a besar, lo pudiera volver a abrazar, y entonces todas esas lágrimas y soledad que hoy sentía pudieran ser por fin recompensadas con la palabra de verdad de su Hijo Jesucristo. Tenían en él, en ese sepulcro, puestos sus esperanzas el rey David, el cual había dicho que de su linaje había de nacer el Mesías, tenía que resucitar. Él es de mi linaje, él es el Mesías prometido. Él es de la real casa de David, tiene que resucitar como el Mesías, descendiente mío. Tenía también en ese sepulcro sus esperanzas el profeta Daniel, el cual había dicho que 70 semanas de años había de surgir el Cristo, que había de traer a nosotros la paz y la felicidad. Estaba en su corazón, allá hundido en el Seol, puestas las esperanzas en ese sepulcro. Estaba también el anciano Simeón, allí en el seno de Abraham, en el Seol, en el limbo de los justos.
el que lo había visto y lo había abrazado, y el Espíritu Santo le había dicho que ese niño era el Mesías prometido, y ahora lo veía el anciano Simeón desde su muerte, también en el sepulcro el cuerpo de Jesucristo. Pero también no gente buena. Lo estaba mirando Anás y Caifás. Tenían puestos sus pensamientos y se movían nerviosos por todo el templo. El velo del templo se había rasgado. Él dijo que resucitaría a los 3 días. Y si resucita, todos creerán en él. Y si resucita, nosotros seremos los malos porque matamos al Mesías. Y si resucita, se cumplirá todo lo que dijo Dios de él y todas las escrituras acerca de él, que nosotros sabemos que así fue, pero no lo quisimos aceptar. Que se muera y que se entierre junto con nuestro pecado. Estaba también temblando el pretor. Estaba también temblando Poncio Pilatos, porque su esposa le había dicho: no te metas con ese justo. Justo le había llamado. Y también justo le llamó Pilatos 3 veces antes de condenarlo al patíbulo de la cruz, como cobardemente lo hizo. Estaba nervioso. ¿Qué es la verdad?, había dicho. Y nuestro Señor le dijo que Él era la verdad y la vida, que su reino no era de este mundo, pero que venía a establecer su reino en este mundo. Todos los corazones, inclusive nosotros, el viernes y el día de ayer, sábado, estuvimos al pendiente de nuestro Señor, llorando con nuestro Señor, esperando esta hermosa mañana, siendo las 12:33 del día, en el cual domingo ya resucitó el Señor. El cuerpo de nuestro Señor estaba allí tendido. Le habían puesto unos lienzos para reunir su carne. Le habían envuelto algunos lienzos finos. Habían dispuesto algunas libras de nardo y de perfumes y de mirra, cuyo presagio lo habían traído los Reyes Magos cuando de niño le habían entregado esa mirra, con la cual algún día embalsamarían su cuerpecito, ahora despedazado. Allí estaba nuestro Señor, envuelto en una sábana blanquísima, y también cubierto su rostro, mayugado, masacrado, hecho pedazos, con un sudario. Su alma había descendido al Seol, y les había dicho: no se preocupen, ya los salvé. Quiero que ahora vayan conmigo a mi resurrección. Y efectivamente, acompañado de los ángeles que nunca abandonaron el cuerpo de Jesucristo, puesto que el cuerpo, aunque separado del alma, seguía siendo un cuerpo divino, y el alma seguía siendo un alma divina. Los ángeles siempre estuvieron dentro del sepulcro, adorando la carne preciosa, adorando la carne divina de Jesucristo, que aunque muerta, seguía estando mezclada con la divinidad. Y entonces llegó el alma acompañada de las almas del Seol. Y entonces todos presenciaron esta cosa tan maravillosa. El alma glorificada de Cristo, adornada con todas las virtudes, adornada con absolutamente todas las virtudes, resplandeciente, cuyo resplandor había ahogado durante 33 años que estuvo tratando con los seres humanos. Tenía que ahogar ese resplandor, tenía que ocultar ese resplandor para que los seres humanos no se quedaran maravillados, atónitos y no pudieran escuchar su doctrina. El alma ya no tenía que ocultarse, ya se había consumado todas las escrituras, ya solamente tenía que demostrar que Él, siendo Hijo, el Eterno, el resplandor de los cielos, el resplandor del Padre, se había de mostrar tal cual es. Y así como en el monte Tabor hace unas semanas lo meditamos, ahora sí el alma se introdujo en el cuerpo de Jesucristo. Ese cuerpo que estuvo despedazado, estaba despedazado en ese momento. En el momento en que el alma informa al cuerpo, el cuerpo empieza a agarrar lozanía. Y toda la sangre que los ángeles fueron recogiendo de la vía dolorosa, la recuperó y empezó a moverse dentro de las venas de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a respirar, empezó su cuerpo a transformarse, su carne se empezó a hacer brillosa, brillante, hermosa.
Así como las nubes quieren tapar el sol en algunas ocasiones y el sol enardecido hace que la nube se abra para poder traspasar en ella los resplandores, así también la divinidad de nuestro Señor Jesucristo se abrió paso entre la carne de nuestro Señor, la cual la puso hermosa, la puso brillante tal cual el alma estaba, y entonces Jesucristo empezó a brillar dentro del sepulcro de tal manera que todas sus vestiduras quedaron bien dobladas a un lado del sepulcro. Y entonces los ángeles empezaron a cantar las glorias, las aleluyas y los hosanas que esa naturaleza divina y humana merecían por haber pasado tantos tormentos. Se lo merecían. Y entonces la piedra del sepulcro se abrió después de un gran estruendor. Y entonces al momento en que los soldados vieron a Cristo resucitado, resplandeciente, cayeron como muertos del espanto. Esto hubiera causado la felicidad, como lo hizo con aquella mujer que le dijo Raboni, maestro, en el momento en que conoció su voz. Eso hubiera causado una alegría como la causó, porque antes de salir de ese sepulcro deben de tener por seguro que Jesucristo Hijo visitó primeramente a su madre antes que cualquier otra persona, porque era la que más merecía verle resucitado y glorioso. Y entonces, después de visitar a su madre, abrió ese sepulcro. Y entonces aquellos que tenían el corazón podrido por el pecado no soportaron la blancura, no soportaron el resplandor y cayeron como muertos. Y entonces Jesucristo dio la luz al mundo y nos dio a cada uno la verdad que necesitábamos para poder estar aquí en esta noche desvelándonos, pero contentos, celebrando la resurrección del Señor, y se llena nuestra esperanza y se llena nuestra confianza. Si hubiera dicho yo soy el Cristo y resucitaré y no hubiera resucitado, hubiera sido un mentiroso. Y entonces nuestra fe hubiera sido vana, nuestra fe hubiera sido falsa, nuestra fe hubiera sido inútil. Pero Cristo resucitó, queridos fieles, y desde que resucitó, cambió la faz de la tierra. No hay pueblo, no hay ciudad, no hay lugar donde no esté la cruz bendita del Señor y se pregone el nombre de Jesucristo. Podrán encontrar pueblos sin calles, pero no podrán encontrar pueblos sin Jesús. Porque así como Jesús resucitó y creímos en Él, de ahí se convirtieron muchos mártires, muchas vírgenes, se poblaron los desiertos, se llenaron los monasterios, se abandonó al mundo y se empezó a predicar la buena nueva y a cambiar almas para poder entrar en el cielo. Qué grande es el Señor, que con 12 ignorantes apóstoles, pero con toda la gloria de su poder, transformó la faz de la tierra. Y aquí estamos, representado en este cirio de cera pura, lo cual hecho como un material purísimo por las abejas, que significa la carne purísima de María Santísima y esa luz de su resplendor en la divinidad de su resurrección. Va a estar con nosotros 40 días y 40 noches encendido en cada misa. Se encenderá la hora del Evangelio y se apagará el día en el momento de la bendición. Todos los días, por 40 días, representando a Cristo, que después de su resurrección estuvo 40 días con nosotros enseñándonos a los apóstoles cómo habíamos de celebrar la misa, cómo habíamos de hacer los sacramentos, cómo se había de constituir la Iglesia Católica, cómo habíamos nosotros de ir por la faz de la tierra predicando el nombre de Cristo resucitado. Y aquí estamos. Aquí estamos enseñándoles a ustedes que Cristo sí resucitó, que hubo pruebas fehacientes de ello totalmente, y yo le creo a los testigos que dan su sangre por sus creencias. Y todos los apóstoles sufrieron el martirio. Uno de ellos no murió en el martirio, pero lo sufrió. Todos estuvieron dispuestos, uno a ser crucificado boca abajo, otro a ser cortado su cabeza, otro a ser aserrado en medio de su cuerpo y partido en dos, otro metido en una caldera de aceite hirviendo, otro quitado toda su piel del cuerpo antes de cortarle la cabeza, otro crucificado en forma de X. Y así murieron cada uno de los apóstoles. No había por qué morir si no creyeran verdaderamente lo que habían visto. Además, el apóstol San Pablo
cuando él escribió sus epístolas, decía que que Cristo había resucitado y que más de 5,000 hermanos lo habían visto subirse al cielo. Y que de ellos todavía había algunos con vida. Si Cristo no hubiera resucitado y si la epístola del apóstol San Pablo hubiera sido una mentira, los que estuvieran todavía vivos lo hubieran desmentido. Y sin embargo no lo desmintieron. El cristianismo se propagó de una manera absoluta y dirán ustedes, ¿cómo? Un Dios crucificado después de haber creído en el Dios Zeus, que era un Dios gallardo, un Dios grandioso, que no daba nada, pero era un Dios grandioso. Ve a un Dios crucificado. ¿Y qué es lo que nos enseña ese rey? ¿Que nos va a dar riquezas? No, que nos va a dar persecuciones. ¿Y qué nos enseña ese rey? Que nos va a dar todas sus gracias, sí, pero espirituales. Porque te van a golpear y te vas a tener que ir de una ciudad a otra y vas a tener que rezar por ellos, los que te golpeen. Y vas a tener que, si te golpean una mejilla, que poner la otra. Caramba, dura es esta doctrina. ¿Quién podrá seguir a un Dios crucificado que enseña tales cosas? Enseña el ayuno, enseña la mortificación, enseña la muerte, que es de nuestras pasiones. Va en contra de todos los vicios que agradan tanto al cuerpo y a las malas inclinaciones. ¿Quién puede seguir una doctrina así? ¿Quién puede seguir a un Dios así? Solamente los que hemos creído que por todas esas cosas Jesucristo ganó el cielo y la resurrección y la gloriosa asunción y su glorificación. Como hombre, porque como Dios nunca abandonó la visión beatífica del Padre y del Espíritu Santo. Pero como hombre fue, después de 40 días, a vivir y a ver cara a cara al Padre eterno como hombre, porque como Dios, insisto, nunca lo abandonó esa visión. Dirán ustedes, y entonces para nosotros es lo mismo, queridos fieles. La Iglesia Católica ya se cansó, ya les dijo todo lo que les tenía que decir. Durante la Cuaresma, hacer penitencia. Cristo está sufriendo por ti. Haz esto, haz aquello, ayuna, pide por tus pecados, si no te vas a ir al infierno. Se acabaron, queridos fieles, las sentencias de la Iglesia. Todo lo que tenía que decir lo dijo. Ahora mi pregunta para ustedes es esta. ¿Hicieron penitencia en esta Cuaresma? ¿Cumplieron con la penitencia que le prometieron a Dios? ¿Cumplieron con cambiar de vida? Es decir, en esta renovación de nuestra vida, en esta resurrección de Cristo, es la imagen de nuestra propia resurrección del pecado hacia ser personas nuevas. De estar mayugados y golpeados y llagados con tanto pecado, a ser hombres nuevos, resucitados, porque como dice el apóstol San Pablo, quien murió con Cristo resucitará con Cristo. Les vuelvo a preguntar, ¿para ustedes la Cuaresma fue un cambio de vida? ¿Dejaron el pecado? ¿Dejaron la música mundana? ¿Dejaron los malos pensamientos, los malos sentimientos? ¿Cumplieron con su penitencia? Los que me digan que sí, felicidades. Son hombres nuevos y resucitados con Cristo en esta noche, el cual no jugó, se jugó su sangre, se jugó su vida, y ahorita está resucitado gozando del premio de ello. A usted que sí cumplió, prepárese para el cielo. A usted que sí cumplió, puede esperar grandes cosas. A usted que sí cumplió, puede tener esperanza en la resurrección de Cristo, que va a ser también la resurrección suya, tanto para este mundo del pecado, como también para la gloria cuando usted muera. Pero para ti que no cumpliste, pero para ti que la Cuaresma te fue como cualquier otra fiesta, para ti cuando la Cuaresma te fuiste de vacaciones, para ti que la Cuaresma no sirvió sino para seguir pecando, para ti que no lloraste cuando Cristo cayó 3 veces, para ti que no prometiste a Dios ser una persona nueva, que fallaste en tu promesa, que no cumpliste con el ayuno, que no cumpliste con la abstinencia porque se te olvidó. Tú no tienes esperanza. Tú no tengas esperanza. Y discúlpenme que lo hable de esa manera, pero con Cristo no se juega. El cielo a nadie se le regala. El cielo a nadie se le regala. Si queremos el cielo, tenemos que sufrir en la tierra. No se puede ganar el cielo andando platicando, andando jugando con el demonio aquí en la tierra. El que quiera ganarse el cielo, discúlpenme, no se les va a regalar.
Tienen que ayunar, tienen que llorar sus pecados, tienen que confesar sus pecados, tienen que hacer penitencia por sus pecados, porque de esa manera entró su modelo Cristo. Así es que usted, cobarde, que no cumplió con su penitencia, que le falló a su penitencia, usted que no cambió de vida, que no pretende cambiar de vida, ¿qué esperanza puede tener? ¿Cree que como está viviendo Cristo después de haber sufrido tanto, y que los mártires que han sufrido tanto, y que las vírgenes que dejaron en el mundo tanto, y que por eso alcanzaron el cielo, a usted se le va a regalar, así como usted está viviendo, que nunca se confiesa, que nunca comulga, que no cambia de vida, que no se quita de esas malas amistades? ¿Cree usted que con eso se va a ganar el cielo? No, señor, no se lo va a ganar. No tenga esperanza si no cambia. El catolicismo es para hombres, hombres, y para mujeres, muy mujeres. El cielo padece violencia y solamente los arrebatados, los valientes, los que verdaderamente sean católicos de corazón, de sangre y de convicción, son los que van a entrar en el cielo. A ningún pusilánime, a ningún cobarde, a ningún fornicario, a ningún pecador se le va a entregar el cielo. ¿Por qué nos dice eso, Padre? Estábamos muy contentos, porque quiero que esa felicidad brote de lo que es la verdad. No se me engañe. A lo que siembra el hombre, se cosechará. El que siembra en su cuerpo cosechará de su cuerpo la corrupción, y el que siembra en su alma cosechará la vida eterna. No hay de otra. O se quita de su pecado o cae en el infierno. O se quita de su pecado o no podrá nunca entrar en el cielo. No se está jugando. No es un club. No es de que si usted quiere. No es de que si Dios es tan bueno que al final de mi vida, 5 minutos antes de que yo muera, me perdonará. Señores, para donde caiga el árbol, ahí se quedará. Si usted muere en pecado, nadie, ni nuestra madre abogada de pecadores, ya lo podrá salvar. Ella, que es abogada de pecadores, le concederá a usted el arrepentimiento en esta vida si se acoge a sus divinos brazos, a sus santos brazos. Pero una vez muerto, ya la Virgen, ni la Virgen, ni su ángel de la guarda, ni absolutamente nadie podrán hacer por usted nada. Queridos fieles, me encantaría traer a Aristóteles. Para aquellos que sí cumplieron, les tengo también un consejo. Aristóteles decía que la virtud es un hábito que se forma con la continuación de muchos actos. Es decir, un hábito no es solamente un acto. El hábito se forma con la repetición de actos, de tal manera que se me haga tan fácil volver a hacerlo de nuevo. Esta es la virtud. Ustedes están bien confesados, todos comulgaron. Me dio un gusto el día de ayer verlos a todos comulgar y estar llorando hincados a la cruz del Señor y decirle que estaban arrepentidos y que querían ser personas nuevas. Y hoy están muy contentos porque se acabó la cuaresma. Es un acto, es una cuaresma, es un día. Pero el hábito se hace repitiendo las cosas. ¿Está usted confesado? Seguramente, Dios no lo quiera, pero seguramente porque somos hechos de barro, usted caerá en pecado dentro de una semana, espero que no, dentro de 15 días, dentro de un mes. Repítalo. Vuélvase a confesar, no duele. Vuelva a sentir la resurrección del Señor en usted. Y si vuelve a caer, confiésese. Y si vuelve a caer, vuélvase a confesar, que encontrará en los sacerdotes a otro Cristo que con el mismo cariño que Cristo lo hubiera recibido, lo recibirá usted. Le perdonará sus pecados y lo resucitará. Y así, entre más usted se confiese frecuentemente, agarrará el hábito, como dicen los filósofos, la virtud de ser bueno. Padre, es que tengo un corazón malo, confiésese. Seguido, muy seguido. Y su corazón empezará a sentir bueno, a sentir bien, a ser bueno, a hacer el bien entre la gente. Pero mientras no repita lo que usted acaba de hacer en esta cuaresma, allí se quedará. Me porté bien en cuaresma. No tomé alcohol en la cuaresma. No cometí gula en la cuaresma. No odié a mi prójimo en la cuaresma.
No le grité a mis hijos en la cuaresma. Obedecí en todo a mis padres en la cuaresma. En la cuaresma. Si usted se fuera a morir esta misma noche, no había tanto problema. Pero si Dios le concede muchos años, que espero que sí, entonces repítalo cada vez que caiga en pecado, llore su pecado, confiésese y resucite, para que esto se vuelva un hábito y usted alcance la gloria del Señor. Feliz Pascua, queridos resucitados. Feliz Pascua a ustedes que resucitaron de su pecado por la confesión. Feliz Pascua porque van a ser el sepulcro hermoso, donde depositaron a nuestro Señor, pero ahora no muerto, sino vivo y verdadero como está en el cielo por la Sagrada Comunión, que desde el día de hoy nos obliga. Todos debemos de comulgar por Pascua Florida, y esta es la Pascua Florida. Así es que felicidades a todos ustedes, un abrazo y felices Pascuas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.